va a compartir pantalla. Muévete, muévete. Entonces yo lo abro por acá. Espérenme, yo lo abro por acá. Bueno, chicas, ustedes dos trabajan, ¿cierto? Marce y Diana trabajan. Yo creo que las otras dos chicas también trabajan. Entonces, Sí, la profe, yo idea... no. Sí trabajan las dos, ¿sí? Ok, bueno. La idea es que, pues, la idea es que lo hagamos como de una empresa, ya sea la que trabajamos o una empresa, pues, en la que hayamos trabajado, ¿sí? De la cual tengamos, pues, como información. Porque de verdad que necesito, pues, necesitamos tener información, pues, que no es fácil, ay, voy a ver de dónde me saco la información, ¿cierto? Entonces, la idea es que lo hagamos, el trabajo lo hagamos de una empresa que conozcamos, listo, de una empresa de la cual tengamos información. Entonces, yo diría que una es pues donde trabajamos. La tarea dice, esta semana se entrega introducción para realizar la planeación estratégica de una empresa elegida por el estudiante. Se inicia con la explicación de la historia de la empresa, el análisis del macroambiente, competencia y análisis del entorno de la organización. Entonces, esta semana me deben subir estos aspectos. Ya vamos a mirar cómo, ya vamos a mirar cómo es cada uno de ellos. Bueno, entonces dice, historia. En la historia ustedes van a incluir pues los aspectos que tengan de la historia, ¿cierto? ¿Como qué? Como pues hace cuánto está creada la empresa, por qué se creó, por qué se originó esa empresa. Puede ser que tengamos algo de información acerca de por qué se llama así. Nunca he trabajado en empresas. Listo, Diana. Entonces, bueno, ahorita me explicas como dónde has trabajado. Ahorita me explicas dónde has trabajado y no sé, y te oriento un poquito. Y te oriento un poquito acerca de cómo lo puedes hacer. Pues porque me dice que nunca ha trabajado en empresa. Entonces, no sé si es un negocio propio, entonces cómo nació, como la historia en general, ¿cierto? ¿Cuáles son esos, como dice acá, cuáles son esos principales cambios que se han presentado? Ah, bueno, nunca he trabajado en nada. Listo. Bueno, ahorita miramos entonces. Entonces, si no tenemos, entonces puede ser en una empresa, no sé, en la empresa del esposo, en la de mi papá, de mi hermano, en una empresa de tradición ¿tú dónde vives, Diana? ¿Tú vives en San Pedro? ¿O tú no eres la que vive en San Pedro? Ah, no, en serio. Vea. Resultamos hasta conocidas. Listo, entonces, digamos, puede ser una empresa de tradición de la región, Colanta. Hola. Sí, sí, yo vivía allá, por eso te digo. Eh, entonces, en la de lácteos que queda aquí entrando, ¿cómo es que se llama? Aquí a mano izquierda entrando después de la Unión. Entonces, una empresa de tradición, que tú conozcas la historia, el Zarzal, ¿sí? Entonces,
puedes hacerlo de cualquiera de esas empresas. Ustedes allá conocen pues como la historia o mucho del Zarzal, porque muchas de las personas trabajan en el Zarzal o en Colanta o de los Arango, bueno, en cualquier, eso es una empresa, entonces tú me cuentas la historia de esa empresa como tal. Listo. Entonces, vamos a mirar cuál es la historia de esa empresa. ¿Sí? Claro, pues como cómo ha sido el desarrollo, cómo se han presentado esos cambios en la empresa y cuál es la situación actual de la organización. Listo. Es decir, como lo que ha pasado y dónde está ahora. Entonces, la empresa empezó hace, no sé, 30 años y durante este tiempo se han presentado cambios a nivel estructural, organizacional, que le han permitido crecer, que le han permitido tener mayor participación en el mercado, por ejemplo, de los lácteos o de las llantas o de los automotores, dependiendo pues de la empresa que vamos a escoger, ¿sí? Cualquiera que sea su empresa. Listo, entonces hablar un poco de esa historia. Entonces, ese es el primer punto que vamos a hacer. Después dice, análisis del macroambiente. Listo, entonces dentro del análisis del macroambiente vamos a analizar, como su nombre lo indica, varios aspectos. Comprende un estudio exhaustivo de las variables que determinan la relación existente entre la organización y el sistema social que constituye su entorno. Entonces, por ejemplo, dice 2.1, demográficas. ¿Qué tipo de personas trabajan en la empresa? Entonces, cuando hablamos de una descripción o un análisis sociodemográfico, estamos analizando muchos aspectos, ¿cierto? Entre ellas, entonces nosotros, Marce, ¿me vas a preguntar algo? No, ok. Por ejemplo, entonces, en la empresa, en cuestión o en análisis, las personas que trabajan en esta empresa son todas mujeres o el 20% de los empleados son mujeres y el otro 80% son hombres. Esas mujeres son todas madres cabeza de hogar, por ejemplo, o esas mujeres están entre los 20 y 35 años de edad, más o menos, pues haciendo un análisis así. Si obviamente no tenemos como esa información tan detallada, entonces simplemente ponemos que la mayoría de las personas que trabajan en esta empresa son hombres y que un porcentaje más mínimo son mujeres. Listo, sin entrar en detalles ni que entre tantos y tantos años, si tenemos pues la información detallada, súper, porque lo podemos hacer pues como más detallado, valga la redundancia, pero si no, pues simplemente ponemos quiénes trabajan ahí, listo, como determinando o haciendo un análisis de la población sociodemográfica, cómo está determinada, o por ejemplo, digamos que Diana vaya a ser el Zarzal. Entonces, dentro de esa descripción demográfica o sociodemográfica, ella va a escribir que en el Zarzal solamente contratan personas o solamente trabajan personas que pertenezcan a San Pedro, ¿cierto? ¿Sí? Pues no contratan ni de Medellín, ni de ningún otro corregimiento, ni municipio, ni nada. Listo, solamente San Pedro, pues, y sus corregimientos, ¿cierto? Ovejas entre ellos. Ok, bueno, geográficas, ¿dónde está ubicada la empresa? ¿Sí? Muchas veces, o la mayoría de las veces, uno o las empresas están ubicadas de forma estratégica. ¿Cómo así? Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de las grandes empresas en las ciudades, por ejemplo en Medellín, esas grandes empresas que se encontraban como dentro de la ciudad como tal, han ido o las han ido llevando, han ido migrando hacia las afueras. Uno, por el tema de la contaminación, ¿cierto? Pues porque todas acá entonces nos tenían como ahogados. Y otro, por estrategia, ¿cierto? Como para no, pues porque las grandes empresas, digámoslo así, requieren de abastecimiento continuo. Entonces, ese abastecimiento requiere pues vehículos de gran magnitud, tractomulas y demás, que se estén desplazando hacia esos lugares
a llevar pues como la materia prima y eso. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una empresa de, digamos, finca que está ubicado en Itagüí, pues y aquí en Soya que hay una parte, bueno, también. Entonces, si esa materia prima que yo utilizo aquí en Soya y Talcol que queda por allí en Girardota, digamos Colanta, ¿cierto? Que queda el frigorífico en Santa Rosa, la planta de lácteos en San Pedro. Entonces, si yo tengo una mayor cantidad de población lechera, llámese así, en el norte, yo para qué voy a poner la planta de lácteos en Amagá, ¿sí? Para tenerme que atravesar toda la ciudad con esos tanques de leche para llevarlos a la planta que me queda en Amagá. Entonces, estratégicamente ubicamos, entonces, una en San Pedro, ¿cierto? El frigorífico en Santa Rosa, que es, pues digamos que se reúnen allí, y hay otra bueno, en Planeta Rica, bueno, pero por lo general están ubicadas estratégicamente para permitir como la entrada y la llegada de materias primas, pues que los carros puedan cargar más fácil, ¿sí? Y de ahí desplazarse pues como a los diferentes lugares. Ya no es pues como tan difícil hacer como ese despacho desde ahí, sabiendo que estamos ubicados en una zona donde tenemos espacio, donde pueden llegar todos y hacer su filita, bueno, y todo lo demás. ¿Listo? Entonces, geográficamente, muchas veces, la mayoría de las veces se ubican estratégicamente. Bueno, la parte social, entonces vamos a escribir ahí. Eh, qué pena pues que les ponga tantos ejemplos con Colanta, sino que pues conozco mucho de la parte del trabajo que hace Colanta. Mi esposo trabaja en Colanta, pues con Colanta. Entonces, en la parte social, por ejemplo, Colanta tiene una labor social pues una labor social que se llama responsabilidad social empresarial y es, por ejemplo, una de ellas entregar los kits escolares a las comunidades, pues, digamos, vulnerables o menos favorecidas o como quieran llamarlo, ¿cierto? Entonces, digamos que es una forma de hacer o de tener una responsabilidad social empresarial o de cumplir con una labor social, independiente si ellos reciben algún tipo de retribución, porque obviamente ellos haciendo ese trabajo, pues digamos que no tendrían que pagar algunos impuestos, bueno, eso no es de gratis, ¿cierto? Pero en ese momento, por ese trabajo se ven beneficiadas personas pues que verdaderamente necesitan los útiles, las loncheras y todo lo demás, ¿sí? Entonces, no se acuerda de mí. Entonces es importante pues como mencionar qué es lo que está haciendo esa empresa para beneficiar socialmente a la comunidad. También, digamos, por ejemplo, Crepes and Waffles. Crepes and Waffles contrata mujeres que son madres cabeza de hogar, ¿cierto? Entonces, pues digamos que eso hace que ellas puedan tener empleo y de esta forma se benefician pues sus familias, sus hijos y todo lo demás. Entonces miramos a ver cómo que está haciendo esa empresa que yo estoy analizando con respecto a esta parte social. Bueno, económicamente, entonces, pues ahí evaluamos, no sé, la economía de la empresa, ¿cierto? Eh, podríamos mencionar, sí, de pronto los salarios. eh, bueno, no mencionemos los salarios, dejémoslo así. Como económicamente, cómo está la empresa, si está bien posicionada dentro de las empresas, digamos, en el sector donde se encuentra a nivel nacional o internacional, en caso tal de que sea a nivel internacional, ¿sí? Ok. ¿Qué políticas tiene la empresa? Las empresas tienen unas políticas o cumplen con unas políticas. Dentro de la parte jurídica, entonces, por ejemplo, un poco normativo. Si de pronto no encuentran nada tranquilas, no me ubican nada ahí, pues no tengo problema. Eh, es que, a ver, por ejemplo, digamos que digamos una empresa de concentrados, ¿sí? Digamos la misma Colanta, Finca, Soya y Talcol, cualquiera de ellas, deben cumplir con ciertas normativas, ¿sí? Con ciertas leyes, decretos y resoluciones y demás, y tener pues obviamente certificaciones para
digamos, con el tema ambiental. Entonces, por ejemplo, yo debo estar certificado con una ISO 14001 que me permita... ¿Qué le pasó a Diana? Ay, Diana se salió, qué pesar. Marce, ¿tú sí me estás escuchando? Ahí estoy yo aquí hablando solita. Sí, profe, yo la estoy escuchando. Ah, bueno, listo. Que Diana se le cayó el internet. Ok, listo. Entonces, en esa parte jurídica, entonces ustedes mencionan, digamos, algunas, en caso tal de que la empresa tuviese que cumplir con alguna normativa para su funcionamiento. Entonces les mencionaba, digamos, que tengan que tener una certificación con el tema ambiental de la ISO 14000 por las emisiones que ellos hacen al medio ambiente. Entonces, ¿de qué forma ellos nos garantizan o le garantizan pues como a la, al gobierno, a la misma norma o a lo que sea, que ellos están controlando las emisiones de gases, las emisiones ya sea al ambiente o por vía al agua, los residuos que salen de sus procesos. Entonces, como qué normas deben cumplir ellos para poder elaborar sus productos como tal. Listo, si yo me tengo que acoger a alguna normativa, la empresa tiene que cumplir con la resolución tal, del tal, tal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una que deben tener todas las empresas es cumplir, digamos, con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo por medio del decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312, ¿sí? Que es la que me da como las características de cumplimiento, los estándares de cumplimiento dependiendo de la actividad económica, el número de empleados, del nivel de riesgo y otros aspectos. ¿Listo? Entonces ahí ya tienen unas con las que deben cumplir todas las empresas. Bueno, ya ustedes miran pues como las otras, dependiendo a lo que se dedique. Bueno, en la parte cultural, entonces, a ver, por ejemplo, digamos que hay empresas, algunas empresas realizan pues como productos, por ejemplo, digamos que una empresa se dedique a la fabricación de sombreros, ¿cierto? O a la fabricación de ruanas, listo. Entonces, pues digamos que ellos se dedican a la fabricación de esto porque culturalmente en, se utilizan en las zonas de tierra fría y estamos ubicados, digamos, en tierra fría. Entonces es algo que por cultura se está utilizando, el sombrero también, entonces por cultura. Entonces, bueno, en caso tal de que ustedes pues encuentren algo del tema cultural, ¿sí? Entonces lo pueden poner ahí, pues si de pronto la empresa aplica como ese tema. Bueno, en el tema ecológico, entonces, lo que les mencionaba un poco acá acerca del cumplimiento de normativas, entonces, ¿qué está haciendo la empresa como para proteger el medio ambiente, para la protección del medio ambiente, para la emisión de gases, para residuos, emisión, pues, los residuos que se generan a partir de los procesos elaborados dentro de la misma empresa, ¿sí? Reciclaje, algunos programas que se tengan dentro de la misma empresa para evitar, pues, como generar tantos residuos y contaminación pues como al medio ambiente. Y en la parte tecnológica, entonces también pues como si, por ejemplo, podríamos decir que la empresa cuenta con tecnología de punta en software de programación de computadores. Bueno, depende de lo que se dedique. La empresa cuenta con tecnología de punta en maquinaria para la elaboración de llantas. No sé, la empresa cuenta con tecnología de punta en empresas para impresión en 3D. Lo que ustedes vayan a trabajar, entonces, si la empresa cuenta con algún tipo de tecnología especial o tecnología de punta para el cumplimiento, la realización de las diferentes actividades de la empresa. Listo. Entonces son este otro. Ay, auxilio. Auxilio. Listo. Sí. Listo. Análisis del sector de la actividad económica de la organización comprende un estudio exhaustivo
de la estructura del sector al cual pertenece la organización, analizando factores tales como competidores potenciales, ¿sí? ¿Quiénes son los competidores potenciales? ¿Quiénes? Entonces, pues yo les puedo decir un poco acerca de cada uno de estos, pero la idea es que ustedes averigüen un poquito más. Espérame, es hasta... Listo, análisis interno. Ok. Entonces, ¿quiénes son los competidores potenciales? ¿Sí? ¿Quiénes son esos competidores o quién es esa competencia de la empresa que estoy analizando con la capacidad de ser potenciales? Es decir, que podrían convertirse como en una piedrita, no tan chiquita, sino en una piedrota gigante y que obstaculice más de lo que yo consideraría el hecho del cumplimiento de mis metas, afectaría mis ventas considerablemente, pues si ya hablamos de un competidor potencial, entonces hablamos de algo, ¿sí? En potencia, algo grande, algo a lo que hay que prestarle atención, algo que no debemos dejar pasar pues como desapercibido, algo importante y de consideración. Listo. Entonces, ¿quiénes podrían llegar a convertirse en competidores potenciales? Listo. Por ejemplo, no sé, algunas marcas de gaseosa, por ejemplo, Coca-Cola, podría tener varios competidores potenciales y yo creo que a esta marca le han quitado bastante mercado, así sea como la líder en el mercado, pero hay unos considerablemente potenciales que le han abierto un gran espacio, un gran huequito, porque así poco a poco han ido creciendo y se han convertido en potenciales competidores. Ok, competidores existentes, ¿quiénes son los que tengo en este momento? Yo tengo unos competidores que están ahí, que conozco, que manejo, pues porque la competencia es importante en el cumplimiento de las metas y la competencia me permite crecer, la competencia me permite, no sé, me permite conocer el mercado, me permite saber en qué estoy fallando, me permite saber pues cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis oportunidades y cuáles son mis amenazas. Entonces, me permiten, esa competencia me permite analizar y evaluar cada uno de esos aspectos, en los cuales yo estoy muy bien, pero que de pronto, teniendo la competencia, ahí evidencio que verdaderamente necesito cambiar, necesito crear estrategias, necesito fortalecer lo que tengo, no me puedo, digamos, dormir o confiar de que estoy como súper posicionado, no me puedo confiar que soy la única en el mercado, porque todo el tiempo hay competencia haciendo estudios y análisis que obviamente en cualquier momento podrían dejarme fuera del mercado. Entonces, siempre vamos a tener unos competidores, perdón, y esos competidores, esa competencia es súper importante para yo crecer todo el tiempo. Ok. Productos sustitutos. ¿Cuáles son esos productos sustitutos? Si, digamos, los tengo, ¿cuáles podrían ser? ¿Sí? Por ejemplo, que digamos que yo me dedique a vender leche líquida, ¿sí? Un producto sustituto sería una leche en polvo. ¿Listo? Digamos que yo venda carne y en algún momento haya escasez de carne. Un producto sustituto sería la Carbe. No sé si ustedes conocieron Carbe. Hay un producto que se llama Carbe, que hace muchos años existe, yo no sé si todavía existe, pero esa Carbe, digamos que sustituía la carne, las familias o las personas que no tenían carne para comer todos los días, entonces simplemente compraban la cajita Carbe y eso es como una carnita molida y pues y se prepara así como carnita molida, ¿cierto? Entonces eso es un sustituto. Entonces, ¿cuáles son esos productos sustitutos en caso de tenerlos o cuáles podrían ser? Consumidores, clientes y o usuarios. ¿Quiénes son los consumidores de mi producto o servicio? ¿Quiénes son los clientes o quiénes son los usuarios? ¿Sí? Entonces, hacer como una descripción de cualquiera de ellos. Yo puedo tener consumidores, clientes y o usuarios.
Los puedo tener los tres o puedo tener solo uno de ellos. ¿Quiénes son los proveedores de recursos y de insumos? ¿Quiénes son mis proveedores de recursos y de insumos? Puede ser que yo tenga un proveedor de recurso humano que es el que me provee por ejemplo, el personal de aseo, ¿sí? Entonces, ¿quién es ese proveedor de? Es que me provee a mí el personal de aseo, porque la mayoría de empresas hacen pues como subcontratación, ¿cierto? Entonces, eh, uno a, bueno, se me vuela, no me acuerdo cuál es el que acá. Bueno, uno a y todas las empresas que hacen pues como ese outsourcing y todo eso. Listo, entonces puedo tener proveedores de recursos humanos, puedo tener proveedores de otro tipo de recursos como o un servicio de contabilidad, puedo tener proveedores, todo lo que es como outsourcing, como que se maneja por terceros. Por ejemplo, si yo tengo una yo puedo tener una fábrica de confecciones, digamos fábrica entre comillas, pero todo lo manejo por outsourcing. Es decir, a mí todo me lo maquilan. Yo simplemente soy como la marca y pues obviamente la líder de esta empresa como tal, pero yo tengo a doña Marta que me cose, que me corta, yo tengo a doña Mariela que me cose, que me filetea, yo tengo a la otra que me pega botones, yo tengo a la otra que me hace lo del teñido, bueno, no sé. Entonces todo eso se maneja así, pues como para evitar, digamos, tener todo este proceso de infraestructura, de empresa como tal, para evitar un poco el pago de nómina, entre comillas, seguridad social y todo lo que por ley se requiere pagarle pues como a un empleado en una empresa como tal, mientras que aquí pues sería simplemente yo contrato con una empresa y ellos me maquilan pues como las prendas y lo que yo necesite. Listo. Ok. Análisis interno de la organización comprende una descripción y diagnóstico de la manera como se dan en la organización las funciones administrativas. PHVA. Espérame un segundo. Ok. Bueno, espérame un segundo, les muestro. Ay, ¿dónde tengo esto? Espérame, yo les explico, les muestro más claro dónde tengo este PHVA. Espérame un segundo. Yo lo busco por acá. Creo que se estaba ahí para podérselos explicar. Creo que está acá. El PHV es un ciclo de mejora continua, planear, hacer, verificar y actuar, que permite entonces analizar cada uno de esos aspectos. Si de pronto, cómo se planean las empresas, lo que podemos evaluar en cada uno de esos aspectos del PHVA. Pero por aquí está súper explicado. Aquí está. Listo, entonces ahí está el ciclo PHVA de una forma más clara, sí, pues porque simplemente allí lo mencionamos. Entonces, en el planear, el ciclo PHVA es un ciclo de mejora continua y enfoque de procesos que nos permite evitar que tener reprocesos, que nos permite que cada vez este ciclo, si se dan cuenta, es un ciclo que no para, precisamente para que yo esté mejorando en cada uno de los procesos y para evitar tener reprocesos, para evitar tener errores, para poderlos corregir a tiempo, para evitar comprar, digamos, materia prima que no necesito, más de lo que, de lo que necesito y todo lo demás. Entonces, en el planear voy a evaluar qué, cómo y cuándo hacerlo, ¿sí? ¿Qué actividades hago, cómo lo hago y cuándo lo hago? Establecer los objetivos y el método para alcanzarlos, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos que tiene, digamos, la organización para cumplir con las diferentes actividades? ¿Y cuál es el método, cuáles son los métodos que ellos utilizan para alcanzar esas metas o esos mismos objetivos? Listo. Ahorita les pongo un ejemplo como para que ustedes más o menos se hagan una idea clara. En el hacer, entonces, es como, pues, como empezar a trabajar en esto que tengo planeado.
generación de productos y servicios, capacitación y realizar lo planeado, perdón, ¿sí? Entonces, si ellos tienen un programa de capacitaciones, cómo llevan a cabo qué estrategias o cómo llevan a cabo pues las diferentes actividades que les permiten cumplir con los objetivos y las metas y todo eso. ¿Listo? En el verificar, normalmente digamos, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se trabaja bajo el ciclo PHVA y la verificación en ese sistema como tal se hace por medio de una auditoría, ¿sí? Entonces, es la forma como yo verifico que todo esté bien, ¿sí? Y de ahí, pues obviamente, digamos, si es una auditoría de calidad, entonces de ahí salen las no conformidades que me van a permitir evaluar y revisar y programar o hacer un plan de acción que me permita ejecutar pues lo que por X o Y motivo, razón o circunstancia no se ha hecho. Entonces, de ahí pues sale un plan de acción que me permite, digamos, poner a funcionar otra vez ese ciclo PHVA y que todo funcione normalmente. Entonces, en la verificación se hace una evaluación de desempeño. Bueno, no tienen que aplicar la evaluación de desempeño, se hace en las empresas para obviamente evaluar el desempeño, pero si digamos en la empresa donde ustedes están trabajando y tienen una evaluación de desempeño, pues la miramos. La idea de hacer la evaluación de desempeño es que, digamos, yo como jefe o yo con mi equipo de trabajo administrativo evalúe el trabajo de los diferentes empleados, operarios y demás personas para verificar pues que ellos están cumpliendo con los requisitos establecidos en un manual de funciones, en un roles y responsabilidades, ¿sí? Y a partir de ahí se hace como entonces yo evalué a Marcela y me parece que Marcela está incumpliendo con alguno de esos puntos porque se evalúan varios aspectos, entonces yo hago como unas conclusiones y después socializo pues como esa información con ella, porque no hacemos nada eh, con evaluar y tener ahí como un resultado y no socializarlo para que ella sepa que puede o que debe mejorar algunos aspectos, ¿cierto? Bueno, y el comportamiento y conformidad, ¿sí? Que todo esté bien, que todo esté conforme, por eso hacemos la verificación. En el actuar, así se vea como el final, puede ser el final de este proceso o puede ser el inicio de un reproceso o de una ejecución de un plan de acción y una actividad pendiente. Entonces, en el actuar es cómo mejorar la próxima vez. Cómo mejorar la próxima vez, cómo no cometer errores, cómo no volver a caer pues como en las circunstancias o en los aspectos que no estaban funcionando adecuadamente, cuáles son esas acciones correctivas y preventivas que me van a permitir tener un buen funcionamiento de todas las actividades de la empresa. ¿Listo? Entonces, ese es el ciclo PHVA que les menciono aquí, ¿sí? Entonces, es mirar como en la empresa cómo lo estamos aplicando, evaluar algunos aspectos, no tenemos que profundizar mucho, pero pues lo podemos hacer así como algo no muy extenso, simplemente mencionando algunos, o si de pronto hay algún ejemplo específico, no sé, digamos que ustedes me vayan a decir que en la empresa pronto vamos a tener un proyecto no sé de qué, vamos a poner en marcha un proyecto digamos que necesito contratar unas personas para una obra específica. Entonces yo puedo aplicar ese PHVA a esa contratación o a esa obra específica. Entonces, en el planear, ¿qué necesito hacer? Necesito contratar personas, hacer convocatorias, mirar hojas de vida, ¿sí? Todo lo que corresponde a planear lo que necesito, las personas que necesito, los recursos que necesito para pues poner en marcha y ejecutar ese proyecto, ¿cierto? En el hacer, pues entonces ya la contratación y poner a trabajar a todas las personas, ubicarlas, entregarles funciones, responsabilidades y ubicarlos pues como a cada uno en su trabajo. En el verificar, pues voy a estar verificando, voy a hacer con lista de chequeo verificando que todos estén cumpliendo con las funciones, que todos estén haciendo su trabajo efectivamente y ya cada una de las actividades que me mencionan ahí, ¿sí? Entonces podría ser un ejemplo claro de cómo, digamos, cómo aplicar en caso tal de que no haya pues como un punto en el cual ustedes digan,
no sé cómo hacer este PHVA porque no tengo como claro el tema y de pronto para muchos es, pues es algo nuevo, ¿sí? Entonces, bueno. Ay, ¿quién más entró? Ay, Diana volvió a entrar, qué bien. Listo, chicas. Entonces, yo pensaba hoy explicarles todo, pero me parece mejor como írselos explicando cada semana y no llenarlas de toda esa información. No sé qué les parece, me cuentan. Me cuentan si les parece mejor que vamos explicando cada semana como el tema o los temas que les corresponde. ¿Cierto que es mejor? Sí, profe, me parece bien. Entonces, lo que tendríamos que hacer esta semana sería hasta este cuarto punto, hasta el Hasta análisis. este. Sí, sí, de pronto ven que está mucho, porque yo sé que hay muchos punticos, entonces me cuentan, me hacen una ceñita y simplemente pues ampliamos un poco el plazo. Si no alcanzamos a hacer pues como toda la planeación estratégica, no hay problema, hacemos hasta donde alcancemos, listo. Pero lo importante es que ustedes entiendan pues como que cada punto como lo van desarrollando, listo. Listo, profe. Yo tengo una, pues, no sé, una duda. Señora. Pues yo trabajo en una empresa que pues, pues para mí es muy grande y tiene muchas plantas a nivel nacional y de diferentes cosas. No sé si sea posible solamente tomar como la partecita donde yo trabajo, que es como la parte de incubación, porque es que si me meto por De como por toda la empresa todos, es como muy extenso. solamente tu área de trabajo, no hay problema. Igual me imagino que tú mucha información. Pues sí, yo trataré de buscar. Voy a mirar a ver si encuentro de Exacto. Ya miras eso, ya miras de pronto un poco de la historia, preguntas o más o menos de lo que conoces de la empresa, entonces lo mencionas ahí, pues tampoco tenemos que profundizar. Es simplemente como para hacer el ejercicio y que ustedes vean pues como qué aspectos se involucran dentro de una planeación estratégica, que cada empresa debe tener una planeación estratégica. listo, profe. No sé si Diana tenga alguna pregunta o Marce tiene algo más. Diana me está escuchando. No, profe, pues por mi parte está bien. Está bien, listo. Bueno, igual si cualquier cosa mientras estén desarrollando el trabajo me preguntan, listo. Entonces yo voy a dejar ahí y me parece mejor que lo hagamos por partes porque para no saturarlos, listo.